se va y queda la ausencia. Y entonces queda uno para alargarlo tontamente, alargarlo emocional y pasional, psíquicamente lo alarga para su mortificación, para su sufrimiento. Es una tontería, es una soberana tontería. Las añoranzas. Y la remembranza y el dolor de la remembranza. Entonces es mejor que una canción como la de Cuco Sánchez me produzca a mí eventualmente un dolor en el alma y una tristeza y una congoja, pero que acababa la canción de Cuco Sánchez. Entonces, bienvenida a un vallenato, una música de salsa, y saco a Adriana y empiezo a bailar como un caleño y no pasa nada. Eso también, o sea, también uno juega con esas emociones cuando uno quiere escribir, que a veces cuando uno se siente, uno coge emociones de, por ejemplo, o sea, puede que yo no esté enamorado de esa mujer, pero de pronto por algo que hizo, le trae a uno como sentimientos de enamoramiento, esas cosas, entonces uno puede escribir un poco eso, o el contrario, la tristeza, la desolación, el que ya no está, el que no sé qué, también uno puede traerlo al momento, escribirlo, aprovechar como ese espacio para uno poder plasmar todas las ideas, y ya después lo acabo de escribir, lo leo y ya es algo, sí. O por lo menos eso es algo que yo sé que yo he podido sentir también, que cuando estoy más, o sea, que hay momentos que cuando me da por escribir alguna cosa o algo, siempre como que sale a relucir una emoción o algo de momento. Es un juego, uno juega con la palabra, la escritura está para el juego, pero la vida también es para jugar con ella. Y yo lo digo en el texto, yo lo digo en ese texto que es hondo, de muy hondo calado, sobre la palabra. Nosotros no nos podemos dejar tomar por la palabra, por el contrario, nosotros debemos hacer la palabra mágica. Hola, joven. Sí, vas al baño, tranquilo. Directo al baño, directo al orinal, como en las cantinas. Jorge decía que nosotros somos esclavos del lenguaje y por eso los que padecemos el insomnio lo entendemos perfectamente. Es que el lenguaje es el que produce las imágenes en el pensamiento. Entonces Borges decía que no, a todo podemos escapar, incluso temporalmente a la muerte, aliviándonos de una enfermedad, pero no al lenguaje. Lo que pasa es que nosotros no nos debemos dejar que el lenguaje nos tome ventaja, nos esclavice. Nosotros no podemos ser esclavos de la palabra. La palabra tiene que ser muy juguetona y muy traviesa, y con ella nosotros podemos hacer magia, no en el sentido de aprovecharnos de la palabra para mentir, para avasallar, para engañar. No. En ese sentido no es el asunto. El asunto es cómo sé yo que tengo el poder de la comunicación a través de la palabra, de jugar con la palabra sin perder mi autenticidad. Por nada del mundo debo perder mi autenticidad, y debo tener dos guardias pretorianos que vigilen mi honestidad. Debo ser honesto a carta cabal. Si hay esa garantía de la honestidad y de la autenticidad, entonces la palabra se le regala a uno para que ella sea juguetona, traviesa, y para que uno sienta emociones y las cree, y al crearlas las haga ciertas, sentidas, vívidas, y que ellas se tomen el tiempo y la duración de mi temporalidad. Eso es supremamente importante. Pero no es la palabra mentirosa, no es la palabra que engaña, la palabra que oculta, la palabra maldita. No, esa palabra no, porque es que esa es la que nos enseñan a nosotros. Y hay otra que es peor, que es la palabra que nos toma a nosotros como sujetos y nos hace creer en ella. La palabra Dios, la palabra religión, la palabra catolicismo. Son palabras que nos toman a nosotros y nosotros terminamos creyéndole a la palabra que somos católicos.
Pero cuando nosotros somos capaces de tomar esa palabra y sacudirla como un rego, ¿no? Entonces es porque somos dueños y señores de la palabra. ¿Qué tan católico soy yo? Yo soy tan católico como quiera hacerlo en libertad. Porque en el fondo está la nada protegiéndome de todas esas construcciones mentales, religiosas, políticas, económicas, pasionales. ¿Cómo puedo yo amar a uno de ustedes sin ser homosexual, sin fijarme en el género, solo en la posibilidad loca de una libertad total y completa, desde el respaldo de una nada de un tamaño inmenso, que está en una dimensión de cima, donde están los espíritus evolucionados que se liberan del género, que son capaces de liberarse del género, que son capaces de ignorar su condición biológica. Es algo muy parecido al espíritu puro. Es muy parecido al espíritu puro. Estoy en las fronteras metafísicas de lo religioso. Estoy muy cerca de esas fronteras metafísicas de lo religioso, en donde está lo sacro. Pero resulta que como yo sé, cuando doy la vuelta y miro a lo sacro, que no hay nada, que no hay Dios, entonces digo, no hay sino la única posibilidad cierta de jugar. No hay sino el juego. A jugar se dijo. A jugar, pero en autenticidad y con toda la honestidad que me baña de la cabeza a los pies, para poder ser cierto de la mejor manera posible. La mejor manera posible de ser cierto en un abismo anonadante de nada es la honestidad. Si la honestidad a mí me respalda, cualquier juego que yo inicie, cualquiera, es posible. El juego de ser católico, y soy católico en autenticidad. Yo leí un cuento una vez, un cuento tan bello, de un hombre que ejercía su ministerio sacerdotal en un pueblito. Es un cuento de una región de España perdida en esas montañas. Y el sacerdote, en la medida en que iba viviendo la vida, iba dejando de creer en Dios. Pero en la misma medida en que iba dejando de creer en Dios, en esa misma medida la feligresía y el pueblo y la comunidad se hacía más y más religiosa, y más creía en Él. Y se ve el de espanto en esa prueba endemoniada de seguir ejerciendo su ministerio sacerdotal sin ya tener la fe en Dios. Ya había dejado de creer. Y él tenía un amigo muy íntimo, un médico, que era el único de la comunidad que había descubierto que él vivía esa angustia ya en los bordes del ateísmo. Y en un diálogo de esos bellísimos le dice el sacerdote: no puedo decirles la verdad a ellos, tengo que seguir con el ministerio y seguir oficiando de sacerdote, porque es de la única manera como ellos le encuentran el sentido a la vida, y yo el mío propio. Entonces, ¿mentía o no mentía? ¿O eso está en otra dimensión? En la dimensión en donde él juega a ser un sacerdote, se la juega toda por el juego del sacerdocio, a sabiendas de que lo que respalda convencional, social, histórica, antropológica, de manera ecuménica ese asunto, es la creencia en Dios. Y ya no creía en Dios y siguió siendo sacerdote. Pues yo pienso que eso va más allá de los roles como tal, de los juegos sociales en sí. Eso va más allá de que, o sea, él ya era un sacerdote, pero, o sea, el sacerdote simplemente, o sea, el nombre de sacerdote como tal era simplemente como el papel que él tenía que desempeñar, sí, para en sí, representar, ¿cierto? sí.
el papel a representar, pero lo que él estaba desempeñando ya era más de caridad, ya era más de entregarse al otro, ya era, y se iba completamente del papel de ser sacerdote, sino que él simplemente lo seguía haciendo por el hecho de que el sentido de la vida de todos estos, de toda esta gente de acá, era el hecho de que él fuera el sacerdote y de que él les indicara un camino, de que él les dijera por dónde, no sé qué, porque si él dejaba de ser sacerdote, todo eso se perdía. Aparte de que toda esa gente ya queda como que, bueno, nosotros para dónde carajos cogemos, sino que, o sea, ellos quedaban sin saber qué hacer y él quedaba ya sin un propósito en sí. Y otra cosa, las realidades tienen capas y hay que penetrar las capas de las realidades. Las primeras capas de la realidad son las capas convencionales, las capas formales. Son capas en donde están los papeles y las representaciones y está la apariencia. Pero hay que penetrar con una lanza muy aguda todas esas capas para llegar al meollo, para llegar a la almendra, donde está la vida. Y lo que importa es la vida, lo que importa es la paz interior de esos individuos, con o sin Dios. Y si era con Dios, pues entonces, ¿por qué diablos este cura les iba a decir en un momento determinado, por un gesto magnánimo pero brutal? Yo ya no creo en Dios, ya no soy el pastor de ustedes. ¿Eh? El rebaño aquí se dispersa. No podía decir eso. No podía decirlo, porque en el almendrón estaba la vida y el juego de la vida y la relación que él había establecido con su feligresía, con su comunidad, con su iglesia. Y lo demás pasaba a un segundo plano. Mire qué defiende la actitud del cura, sino la honestidad. Es lo que defiende al cura, la honestidad para mantener el secreto, solo guardado para el médico. Sí, cuando le digo al médico, sí, tú tienes razón. En mi angustia existencial, yo he terminado por ser un incrédulo. He ganado un ateísmo de hondo calado, muy hondo y definitivo. Y tengo que seguir predicando el Evangelio. Tengo que seguirlo predicando. Ahora voy a jugar con la palabra, diría él, ¿no? De pronto se le daría más libertad, por así decirlo. Claro. Es que una de las conquistas a las cuales ustedes les deben apuntar es hacia la libertad. ¿Cómo conquistar la libertad? La libertad se conquista rompiendo ideologismos, rompiendo actitudes principistas, los principios y la ideología, y los espacios doctrinarios, las escuelas, todo eso hay que hacerlo añicos. Nosotros tenemos que quedar limpios, puros, libres, absolutamente ácratas, nihilistas, iconoclastas, pero no en el sentido vulgar y pesimista de esas expresiones, porque ellas están desde la sensatez y desde la madurez del moderado, que no es otro que el mediocre y el normal. Ellas están castigadas porque están puestas en los bordes radicales de la vida. El nihilismo es radical, el ácrata es un radical, el iconoclasta es un radical. Están en los bordes, se van a desbarrancar. Pero ¿saben ustedes que alguna vez yo descubrí que Aristóteles, buscando la medianía y el centro, se volvió gelatinoso y odioso y le hizo muchísimo daño al racionalismo? Yo descubrí el discurso aristotélico buscando el justo medio. En el justo medio, que uno no es ni una cosa ni la otra, y se diluye como la gelatina, es baboso, es viscoso, es odioso. No. Resulta que el nihilismo le garantiza a uno que uno no se desbarranca. El nihilismo le garantiza a uno libertad, lo que tú estabas diciendo. La actitud ácrata, el ácrata es el que no tiene ni Dios ni ley porque no lo necesita.
porque él pasa por la cebra porque le da la gana, como decía yo en un video anterior. Yo paso por la cebra porque me da la gana. Y el bobo que dice, yo no paso por la cebra porque me da la gana, está preso de las palabras y está diciendo una idiotez. No hay una expresión más lúcida y más cierta que la dicha desde la inteligencia del ácrata, que dice, yo paso por la cebra de una acera a la otra porque me da la gana, no porque el semáforo me dice pase, que está para pasar el peatón. No porque el semáforo está dañado o porque es la 1 de la madrugada y no hay nadie. No, la expresión cierta, la rotunda, la de mayor fuerza, la que está en el fondo, la que es del almendrón, es yo paso la cebra porque me da la bendita gana. Y solamente el que es libre y el que tiene la opción es el que puede decir esas cosas. Y puede apropiarse de las palabras también para decir muchas. ¿Estás triste? Sí, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque estoy escuchando a Coco Sánchez. Estoy escuchando a Coco Sánchez y estoy escuchando... Mire las verdades que voy a decir aquí, estando Adriana acá. Estoy triste porque estoy escuchando a Coco Sánchez, pero si Adriana no estuviera acá, muy seguramente yo no habría puesto a Coco Sánchez, porque no se me habría ocurrido, porque hay un contexto emocional, situacional, que define estos acercamientos entre este hombre macho y esta mujer hembra, en los acercamientos en los que estamos, ¿me comprendes? Eso es situacional. Entonces, yo quiero sentir una emoción y que la emoción me bañe todo y me dé a mí esta palabra que tengo en este momento. Yo no sabía ni qué diablos iba a empezar a decir. Está regalada por ti, porque estás aquí. Mira tú cómo es la vida. Pero eso es autenticidad, y eso es creatividad, y eso es libertad. Este discurso es absolutamente libre. Yo podía haberlo optado para que tomara otro rumbo. Ni yo mismo sabía, porque ahí también está el anarquismo. La anarquía como una bellísima presentación universal y cósmica. El universo no sabe si va a explotar mañana. Se lo dice Stephen Hawking. El universo no sabe si va a explotar mañana. Y esa es una gracia que si tú la reduces a lo individual, es válida también para la persona. Tú sabes qué va a pasar mañana. Tú sabes qué va a pasar dentro de unas cuantas horas. Para ti, para los que te circundan, para los que están, los que te rodean. ¿Qué irá a pasar? Tú sabes qué vas a soñar. Tú le das órdenes a tu cabeza, a tu cerebro, para que sueñe de cierta manera. Hay una anarquía total y completa en la que nosotros estamos tomados por asalto. El asalto universal del cosmos y su condición caótica. Y sin embargo podemos tomar otro ángulo de fuga y otra perspectiva y decir, uy, qué armonioso es el universo. Pero mire usted a la velocidad que viaja, que gira la Tierra, que viaja en esa elipse. Y nosotros, ¿por qué no se sale? ¿Por qué no se sale el planeta Tierra por la tangente? Pero se puede salir. Se puede salir. En minutos, en segundos, en años luz. Sí, no lo sabemos. Si en el próximo instante se salga el planeta Tierra de su órbita y se vaya por la tangente, y ahí termina todo este cuento. Pero es en la definición filosófica de anarquismo, de caos, en donde se expresa a plenitud la libertad. La libertad, conquistar la libertad. Esa bobería que dicen en la academia. ¡Ay, mi libertad! Cógeme ese celular, por favor. Cógemelo un momentico. Mi libertad termina donde comienza la del otro. Será un poco preguntando, ¿dónde es esto?
quitémosle el sonido. Aunque que salga todo esto, que se grabe todo esto. De eso se trata. No, pero hazte aquí, a Sebastián, para que los coja todos. Y voltea un poquitico más para que estamos cuatro personas, dos. No voy a decir como dicen los muchachos. ¿Cuántos sabemos? Les digo yo, habemos no se dice. Solo se dice habemos cuando se sale al balcón del Vaticano a decir, habemos papá. Porque ha salido el humo blanco y se ha elegido en concilio el papa, el nuevo papa. Se dice habemos, es una expresión latina, pero habemos en la expresión castilla no existe, es un barbarismo, es bárbaro. Bueno, la libertad es un elemento, es una pieza del paisaje anárquico y caótico del universo. Y para nosotros como individuos, conquistar la libertad no es cosa de poca monta. Nos cuesta la evolución, tenemos que evolucionar. Tenemos que ser seres evolucionados. Si no, no conquistamos la libertad. Porque la libertad es hacer lo que me venga a mí en gana, sobre todo con la palabra que comunica sin engañar a nadie. Dime. Por eso es que todas las sociedades a lo largo de la historia han pugnado por la libertad. Incluso ahorita lo comprobamos en cuanto a campañas políticas, libertad y orden, libertad y progreso, libertad y futuro. Ideales muy utópicos que quedan más sobre el pantallazo de un mercado persa en donde todo el mundo vende y compra ideas. Lo otro es que la única posibilidad que yo considero de llegar a la libertad es precisamente el arte. El arte, porque sencillamente la religión a mí me lo impidió durante mucho tiempo. Las ideologías políticas me lo impidieron durante mucho tiempo también, en extremos. Y por eso mismo se fundaron, por ejemplo, el nadaísmo, que pretendía hacerle un honor a la nada, esa nada de que vos hablas ahora, una nada grande que está sobre todas las cosas, que la vida termina significando nada, que no debe haber una imagen en pie, una religión en pie. Nadaísmo, dadaísmo, el dada, recuerdo un ejercicio muy puntual que se parecía a este, que era meter recortes de periódicos, de palabras de periódicos al azar en una bolsa y sacarlas y repartirlas y entre todos armar un poema con una maravilla. Con esas palabras. Incluso el arte en contra del mismo arte. Sí. Luego ya hablamos, por ejemplo, del anarquismo, que ese sí lo conocemos más puntualmente todos. Pero también está castigada, la connotación está castigada. Todos hemos sido anarquistas, llámese punky, llámese cualquier tipo de persona, cualquier subcultura o no, todos hemos sido anarquistas. ¿Qué entiendo yo con esa libertad? Que la libertad sencillamente es una palabra manoseada, y en el momento en que nosotros lo entendamos por medio del arte siendo lo más libres posibles, pues ahí estaríamos dándole un sentido completo a la libertad. La libertad se debe sentir por dentro. La libertad se debe sentir por dentro. Y hay unos vigilantes de esa libertad para que ella no se convierta en libertinaje, para que ella no se deforme y se descomponga, ¿no? Porque es muy bueno una libertad, pero una libertad erguida, una libertad inteligente, evolucionada, una libertad que tiene ganas de muchas cosas, por ejemplo, de comprometerse con el destino de la humanidad, a sabiendas en el fondo, porque eso es lo que ha de saber el sujeto que es libre o que ha conquistado esa libertad, a sabiendas de que es un compromiso absolutamente libre, juguetón y travieso, y que lo puede abandonar. Lo puede abandonar, digamos, porque se fatiga, porque sus límites temporales y de personalidad y de temperamento se lo impiden, finalmente. Pero el Quijote, el Che Guevara, el Mahatma Gandhi,
Bienvenidos, qué bellas figuras históricas, qué bellas. Yo pienso que en el fondo de esos hombres había un niño que jugaba desde dentro a ser el Mahatma Gandhi, que era capaz de ayunar, que era capaz de hacer una huelga de hambre enfrentando el imperio inglés para batirlo desde la paz, desde esa sensibilidad. O el Martin Luther King o la Madre Teresa de Calcuta. Todas esas expresiones sublimes y cimeras del espíritu humano en individuos de carne y hueso. En todas yo veo anidado en el fondo del corazón de todos esos individuos un niño, juguetón y travieso, que logra hacer malabares, magia con la vida. Lo que yo sé filosóficamente, y puede que algunos de esos personajes de la historia no lo hayan sabido o no se hayan preocupado por saberlo, no porque no tuvieran capacidad de saberlo, sino porque sus propias ocupaciones y su propia batalla, la de guerreros, no le daba tiempo para hacer el ejercicio filosófico y ocioso que yo hago. Es que en definitiva todos esos personajes, para ser auténticos, sabían que partían de una gran nada. Uno no viene aquí a cumplir misiones. Definitivamente, y me da muchísima pena con los creyentes, Dios no existe. Dios no existe. Pero puedo, por la gracia mágica de mi libertad, incluso ejercer un ministerio como lo ejerció ese sacerdote, a favor de una comunidad con el discurso evangélico, incluyendo al Dios Hijo, que es Cristo, sin que él en el fondo ya creyera en el cristianismo, como pasó con ese sacerdote. Yo no juzgo a ese sacerdote, yo lo alabo, lo loo, o lo... ¡Qué maravilla de hombre! ¿Ah? A la mitad del camino se da cuenta de que Dios no existe para él y continúa con su rebaño porque le ha dado paz, le ha dado tranquilidad, le ha dado contento, le ha dado felicidad. Y de eso se trata esto tan temporal. Pero para todo eso también hay que saber que no solamente es un telón de granada que está en el fondo de todo, sino que la vida no tiene ningún sentido. Hay que darle sentido a la vida. Dime, Juan Carlos. Yo considero que, o sea, esa libertad nosotros empezamos a perderla, o digamos que se expresa que uno no tiene libertad cuando cae en estados de depresión, de estados pues que no van como con lo normal que es la persona, por así decirlo, ¿cierto? Porque, bueno, supongamos, o no supongamos, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estaba permeado por unas realidades en mi casa, de que, bueno, por ciertas cosas que pasaron en mi familia, cosas como esas, que al final como me fui cargando como de responsabilidades que pues a la final no terminan siendo mías, sino pues de quienes debían ser en su momento, pues de mis papás, de mi hermano, cada uno con su vida en sí, ¿cierto? Pero uno mismo se va llenando como de esas ocupaciones y se va cargando a sí mismo con responsabilidades que en realidad no son de uno, que al fin y al cabo, como uno se carga de algo que no le pertenece, se vuelve preso de eso y pierde esa libertad. Y ahí es cuando entra como en esos estados ya deplorables de depresión y de estados de ánimo muy bajos, en los que pues uno sale de ahí si se da cuenta de que esa cárcel que uno se inventó es una cárcel de papel, que uno se Exactamente, creó. Tienes que hacer una implosión, claro, en libertad plena, es decir, conquista la libertad para poder hacer añicos ese tejido, ese entramado en el que termina siendo como una mosca que estás pegado a esa tela viscosa que se llama realidad convencional, que tiene memoria, que tiene convenciones, que tiene papeles. ¿Cómo así? Sin roles, sin papeles. Todo eso hay que tener la fuerza para romperlo desde la libertad que yo conquisto. La libertad hay que conquistarla, y no es la libertad definida por los políticos ni por los religiosos, no, es una libertad muchísimo más compleja, una libertad vitalista, la libertad que me dice a mí,
Bueno, la palabra que a nosotros nos comunica es una palabra que yo voy a jugar con ella. Yo no me voy a dejar tomar por asalto de esa palabra y de los sentidos y los significados psicolingüísticos, sociolingüísticos, filológicos de esa palabra. No. Por ejemplo, yo amo en este momento la palabra pedofilia. La pedofilia está castigada por el discurso jurídico, por la historia, por la memoria. En el discurso periodístico sale, uy, un pedófilo, uy, no, gas. No, yo soy pedófilo, yo amo a los niños. Amo a los niños y me inspiran todo el respeto del mundo. Y soy capaz como sujeto de escucharlos. Por eso me siento pedófilo. Me siento pedófilo, le rescato el valor originario a la expresión. Y yo sé que ella le ha caminado a la historia y caminando por la historia ha ganado unas connotaciones que la han enlodado y la han hecho una expresión negativa. Sin embargo, yo en libertad digo, no, yo rescato esta palabra porque esta palabra es muy bella, me suena muy bella, la quiero para mí. Ay, no, que vea, que lo confunden. Que me confundan. Yo estoy para responder. Estoy para responder. Jovencitos, esta última tertulia, esta última filmación, esta última lección está abierta al diálogo. Yo quiero que ustedes intervengan, que tomen la palabra, que den sus pareceres y que podamos mover de manera anárquica, pero muy inteligente, la palabra que discurre, que reflexiona, que analiza, que crea, ¿no? Yo quiero que todos tomen la palabra. Por ejemplo, Sebastián, di lo que se te venga a la cabeza. No, pues con respecto a lo de las misiones, sí, efectivamente no existen, pero como se decía, el mundo en la vida es muy corta y es muy vacía si uno no está persiguiendo algo, si uno no se enfoca en algo, o por lo menos yo lo tomo así, y es bueno perseguir algo, siente uno que llegó a algo, logró algo, consiguió algo, de que valió la pena haber estado acá, de que ayudó, contribuyó en cierta manera, de que la vida de las personas que están alrededor de uno sea mejor también, y ahí por ahí derecho la de uno pues se va como a mejorar también. Claro, mira Sebastián, lo que dices es así. Tenemos que perseguir un objetivo. Cuando a mí Juan Esteban me pregunta, maestro, ¿quién soy yo? Y le digo, usted es una gran nada, hermano. ¿Qué hay adentro de mí? Adentro de usted no hay nada. Usted tiene que construirse, usted tiene que edificarse. ¿Qué va a edificar adentro de usted? Ahí tiene sus manos, usted es el hacedor de usted mismo. Hágase a usted mismo. Hágase a usted mismo. Pero no se vaya a meter cuentos de que vino aquí en nombre de Dios, elegido por Él, es uno de los elegidos, como dicen en esas iglesias y en esas sectas. Y como invita el discurso cultural, es que tenemos una misión. No tenemos ninguna misión, justamente porque no tenemos ninguna misión, somos libres de crear la misión que nos venga en gana. Somos libres de crear la misión que nos venga en gana, pero ¿cómo así nos van a meter en la cabeza todas esas pendejadas? Cuando a uno le meten en la cabeza eso, desde pequeñito, a uno lo hacen como un bizarro, lo ponen a caminar en la cabeza, lo hacen al revés, y lo determinan, y le quitan toda la libertad, lo dejan como un muñeco de trapo. Un muñeco de trapo cuyos alambres se los meten las circunstancias para hacerlo de una manera o de otra. Los alambres para mostrarlo como hay un titiritero, el titiritero situacional, el histórico, el cultural. No. Nosotros no necesitamos esos alambres. Nosotros no necesitamos que haya alguien que nos convierta en títeres. Nosotros sabemos que esto ni va para ninguna parte, ni tiene ningún sentido, y justamente por eso tenemos la opción de darle el sentido que nos venga en gana, y la inteligencia nos dice, dele un sentido parecido. El ejemplo es rotundo. El ejemplo de pase por las cebras porque a usted le da la gana. Dese a la tarea de ser un Mahatma Gandhi, de ser una Madre Teresa de Calcuta,
de ser un Martin Luther King. Pero no porque usted vino marcado, el destino lo tenía predestinado, sino justamente porque no pasaba nada de eso, usted se convirtió en un Mahatma Gandhi, en un Martin Luther King, usted se convirtió en un héroe, usted se convirtió en una leyenda. Pero la historia y la humanidad es hipócrita, porque es que a todos nos signan con unos cánones, llámese religión, llámese doctrina, cualquier tipo. Nos establecen unos cánones de los cuales nos indican que no debemos salirnos, ¿cierto? Por eso hay normas como, se me viene a la mente lo de Urbanidad de Carreño, que pretendía unas conductas muy aproximadas hacia un modelo de sociedad que pretendía el Estado en ese momento. Listo, ese es el canon. Pero entonces resulta que estos sujetos emblemáticos que usted menciona, llámese Ernesto Guevara, llámese la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos más? Fueron personas que fueron capaces de lograr la libertad, romper los barrotes que ellos mismos habían plantado y ser memorables para la misma historia. ¿Qué pasa? La historia los alaba. Sí, nos vamos a encontrar con homenajes para el Che, en sus 47 años del asesinato en la higuera. Nos vamos a encontrar con homenajes a la Madre Teresa de Calcuta, Claro, de aquí en claro, que adelante. va caminando de la santidad. Exacto. Pero entonces, un homenaje de esos es hipócrita porque sencillamente a la sociedad no la están ideando para que todos busquemos ese tipo de libertad y logremos sobresalir. Es totalmente contradictorio. ¿Cómo le van a hacer un homenaje al Che, digamos, cuando de nadie se espera que sea una persona tan lúcida y tan teórica acerca de la política, la sociedad y la humanidad? Los cánones, están establecidos para que nosotros no los rompamos, pero la misma historia le hace homenaje a los que sí la rompieron de manera como que muy hipócrita. ¿A qué debería apuntarle la humanidad? A ser libre, siendo pues también consecuente con las demás personas, ¿cierto? Tampoco es el libertinaje del que hablamos ahora de digamos, yo fumarme un cigarrillo cuando el humo está perjudicando a la señora que va al lado en el bus. No, yo creo que la humanidad tiene que ser libre en cuanto a su propia esencia. No, claro, lo que tú estás diciendo es así. La libertad no está en las capas superficiales de las relaciones humanas, no está la libertad va hacia adentro y se encuentra es justamente en el corazón, en lo neurálgico, en el almendrón. Ahí está la libertad. Claro, si tú, por ejemplo, te fastidia el humo del cigarrillo y vas en un bus, tú tienes la opción de pararte de ahí, irte mientras se termina el fumador de fumarse su cigarrillo, irte en el corredor, de agarrarlo a puñetazos, ¿no? Tienes la opción, pero tienes una cantidad de opciones. Lo importante es que la opción salga desde adentro de ti, la opción que tú tomas en ese momento, que es circunstancial, ¿eh? Es circunstancial. Si tú te quieres fumar un cigarrillo y hay una cantidad de convenciones que están hacia la superficie, entonces bájate del bus y vete caminando. No, pero es que vienen los compromisos y una cantidad. ¿Y a dónde queda el anarquismo y el ácrata y el nihilista? No importa, pero es que voy para Bogotá, es que y compré el pasaje. Hay una cantidad de situaciones que te coartan la libertad. ¿Cómo jugar con ese concepto de libertad allí para que tú sigas siendo libre? Si tú quieres fumarte el cigarrillo y vas en un bus, tienes la opción de fumártelo e irte caminando. Pero ¿y a qué horas voy a llegar? Y mis compromisos. Entonces viene la temporalidad y el ser importante que hay y las agendas y todas esas cosas. Y la libertad no entiende de eso. La libertad no entiende de eso. La libertad es en el aquí y el ahora. Me quiero fumar el cigarrillo y me bajo. Me bajo a fumármelo.
pero aquí en la línea. Y usted compró el pasaje. Y viene una cantidad de cosas convencionales y formales y tontas. ¿Eh? Pero esta es de locura. Pero esta es de locura y está en el almendrón. No, es que yo me quiero fumar. Yo acostumbraba a decirle a alguien, le decía a alguien, hagamos carne asada, pero son las 3 de la madrugada. Esto es una carne no sabe. A las 3 de la madrugada no pasa nada. Porque resulta que la gente tiene una cantidad de convenciones tan tontas. Mira que no son las 12, tengo un hambre, pero todavía no son las 12. ¿Cómo así, hombre? Yo me acuerdo que Beatriz una vez hizo el almuerzo a las 9 de la mañana y lo terminó a las 9. No, ya tengo el almuerzo, entonces sírveme. No, pero es que son las 9, no importa. Yo tengo hambre, sírvemelo a las 9. El almuerzo no sabe que es para las 12. El único que sabe que es para las 12 soy yo y tontamente. Comamos a la hora, ¿ve? El asunto es tremendamente delicado y juicioso y juguetón y travieso. El hecho es que la inteligencia, hay una cantidad de guardias pretorianos de la libertad. Hay guardias pretorianos que vigilan. Yo he ido en viajes largos. En los que me he bajado en la mitad del camino. Porque ese preciso momento de ese aquí y ese ahora, de esa circunstancia, me invitaron a que me bajara de improviso, sorpresivamente. ¿Por qué? Una vez iba para Bogotá y pasaba por un pueblito que queda después del Tolima, del departamento del Tolima, que queda después de Ibagué. Y me llamó mucho la atención la dinámica del parque por donde pasó el bus. El mero hecho de que me llamara la atención lo que pasaba en ese momento, en ese parque, hizo que yo me parara y me bajara del bus, me quedara como entrando en esa realidad situacional. Y no me importó perder el bus, no me importó nada. No, este hombre está loco. Pero ¿cuál es el precio entonces de no estar loco? Atrapados sin salida es una película bellísima, filmada con el protagonista, uno de los actores más grandes que ha dado Hollywood, que se llama, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. Atrapados sin salida es un canto a la libertad. Ese hombre entra en un manicomio y encuentra que estos prisioneros de esa prisión nosocomio, en ese nosocomio, están a la orden de los psiquiatras que los drogan a toda hora. Y él encuentra la solución, el remedio en la libertad, en darles libertad a ellos y en encontrarles el jolgorio, el juego, la diversión, el entretenimiento y el rompimiento de las cadenas de lo establecido para quedar en una situación anárquica. El problema con el anarquismo está en que ¿dónde están las inteligencias para dirigir esas situaciones anárquicas? Ahí está el problema. Cuando la inteligencia entra, el anarquismo no es que se agote y se acabe y se vaya, sino que entonces él se hace mucho más lúcido, él se hace mucho más claro, él se hace evolucionado. Mire, Adriana, algo te toqué yo ahora cuando conversábamos acerca de los mejores ejemplos para aclarar cosas de la vida están sobre la sexualidad. El sexo al final del camino se elementaliza tanto, se hace tan sencillo,
se hace tan sustantivo, tan a lo que vinimos, que desde afuera, para un observador culto, cargado de prejuicios, entonces ve una simpleza en ese acto. Nosotros tenemos la convicción de que el sexo espléndido es el sexo lleno de malabares, complejos y densos, con unos flirteos y unas expresiones barrocas y mentiras. El sexo espléndido, al final del camino, en el punto de llegada, es un sexo sencillísimo. Es un sexo sencillísimo. Es un sexo, pero recreativo, a más no poder. Todo está en la mente. Todo está en la mente fantasiosa, en la mente productiva, creadora, pero el evento en sí mismo es supremamente sencillo. Supremamente sencillo. Si yo puedo en libertad amar a una mujer sin ninguna inhibición, si puedo decir todas las cosas que se me ocurran y se me vengan a la cabeza, y las cosas que se me ocurren y se me vienen a la cabeza la excitan a ella y me excitan a mí, lo que está pasando ahí materialmente es puro movimiento, mientras yo estoy diciendo un poconón de cosas, mirando y provocando un poconón de situaciones fantásticas. Pero lo otro es muy elemental. Por ejemplo, besando a una mujer, acariciando a una mujer, y la mujer acariciándolo y besándolo a uno. Esas son cosas muy sencillas, penetrándola. Son cosas muy sencillas. Pero poderle decir a ella todo lo que yo fantaseo en ese momento, sin miedo a que ella va a tomar represalias. De pronto esto queda muy abstracto. Lo voy a poner con un ejemplo concreto. Si yo estoy haciéndole el amor a una mujer y estamos viendo una película pornográfica, tenemos una película pornográfica de telón de fondo, en donde de manera visiva dirigimos la mirada porque el órgano de la vista está conectado también no solamente con el quiasma óptico, sino con el centro del placer. Y a mí me llama la atención de eso que está ocurriendo en ese momento, es la verga tan grande del negro que se está comiendo esa mujer espléndida ahí, en esa película pornográfica, en un primer plano, y yo poderlo decir, porque eso me excita, y a su turno a ella la excita eso, estoy siendo el hombre más elemental y estoy haciendo las cosas en libertad plena para poder tener un sexo espléndido y recreativo. Pero trate de hacerlo. La gente dice que no ve pornografía porque la cultura le entorpece los enjambres neuronales y las asociaciones para crear la afirmación de que ver sexo, ya valiéndonos nosotros de la tecnología o los animales de sus propios ojos al natural, es excitante para todo el mundo. Ver una película pornográfica es excitante para todo el mundo, Si yo digo que no, es porque yo tengo una percepción condicionada y un enjambre neuronal condicionado que me construye esa afirmación. Y esa afirmación, siendo falsa para mí, yo la necesito falsa. Porque también tengo un principio moral que dice, ay no, es que si yo digo que veo películas pornográficas, entonces van a decir que yo soy un vulgar. Y una cantidad de super tonterías que no conducen sino al desastre, a la limitación, a vivir uno exsangue, como sin fuerzas, como sin explosiones. Las explosiones que lo hacen a uno sentir que está vivo. Una vida que es un parpadeo, uno que no es nada, ¿eh? Uno que no es nada, que es una brizna al viento, y metiéndose en la cabeza una cantidad de mentiras
para negarse una cantidad de posibilidades riquísimas y espléndidas, por culpa de la cultura y por culpa del discurso y por culpa de la palabra. Eso son una bobada. Uno tiene que llegar objetivamente al animal que nos habita. A mí me excita muchísimo ver una yegua siendo tomada por un gran semental, un caballo percherón que toma una yegua en sus ancas y saca esa verga monumental y se ve ese espectáculo espléndido de la naturaleza que está ahí para fecundar. ¡Ay, no miremos! Como hace todo el mundo. Es exacto. O un perro y una perra que se culean en la calle. Yo me paro a verlos. ¿Eh? Me llama la atención. Y si me excita, me vengo corriendo para la cara y me hago un pagazo. Porque es que yo tengo el convencimiento de que en mí no hay un espíritu puro, sino una bestia. Que yo tengo que ejercer sobre ella controles desde mi inteligencia. Porque estoy civilizado por estos libros. Pero eso no significa que esa civilización me haya llevado a mí a las alturas del espíritu puro. Y que yo haya perdido la potencia y la pasión de la bestia que me habita. Y entonces amar espléndidamente a una mujer, amarla con toda la fuerza, eso es juguetón y travieso. Es decir, ¿qué pasa si a mí me excita ese hombre y la verga de ese hombre? Yo soy un homosexual, porque me excita la verga de ese hombre. Si eso le pasa a todo el mundo, pero todo el mundo no es capaz de confesarlo porque tiene esas trabas y tiene esos condicionamientos. Ahí hay que romper con eso, hay que entrar adentro para ganar la libertad, como la gano yo. Esto está filmándose, esto va a salir al aire, esto lo va a ver el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, lo pueden ver no sé cuántos sacerdotes, esto lo va a ver mucha gente. Se van a hacer cruces, o a solas, van a ser así. Porque a mí me respalda la honestidad que tengo para decir. Y la fuerza de mi discurso está en mi honestidad. Allá es donde los invito yo a ustedes a que lleguen. Es de la única manera como conquistamos la libertad. Y no se confundan. Si yo, por ejemplo, me pusiera a vivir con esta muchacha, con Adriana, y ya no puede, si ella piensa, no, pero con este hombre no puedo vivir porque este hombre me va a dejar mañana. Si piensa así, no entendió mi concepción del mundo. La libertad que me da a mí, la mejor de las opciones, está vigilada por mi inteligencia. ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años me quedan? ¿Qué he sacado yo de vivir en una vida disoluta, totalmente irresponsable? No he sacado nada. Si la mujer a mí me llama la atención, todas mis fuerzas, voluntaria y libremente, las canalizaré hacia ella. Porque sé que no conduce a ninguna parte. Tener no sé cuántos canales le queda más fácil a la mujer. Tener varios canales que al hombre tener varios canales de intimidad y de sexogenitalidad. Entonces, el asunto es, métale el diente a lo que es la inteligencia, pero no deje de ser anárquico, nihilista, iconoclasta, porque son expresiones vitalistas que le dan, son las únicas razones, condiciones más bien en lugar de razones, desde los significados que tienen estas expresiones, son las únicas expresiones que internalizadas te pueden dar la posibilidad de ser libre. No, si yo soy un católico, apostólico y romano, eso mismo ya me limita, ¿no? Ya me limita. Pero si yo entro a jugar
a jugar con el catolicismo, no en el sentido peyorativo de la expresión, que sé que en cualquier momento puedo dejar de ser católico. Pero te fuiste hasta los 80 años y fuiste católico. Sí, y yo sabía que en cualquier momento es como el universo, el cosmos sabe que se va algún día a destruir. Lo dice Stephen Hawking en la historia del tiempo. Dice, el cosmos, el universo tendrá fin. Posible que tenga fin, no lo sabemos. Pero hay probabilidades y la física teórica acerca esa conjetura y la tiene ahí sobre la mesa, de que esto tuvo un principio y puede tener un fin, el universo. Es increíble. Nosotros sí que sabemos que tenemos ese fin y lo tenemos a un palmo de la nariz y le jugamos esa a la eternidad y a esas tonterías. ¿Ves? Juguetón y travieso, en libertad, sea católico. Juguetón y travieso, en libertad, sea ateo. Hay una fuerza, por ejemplo, a mí cada vez me toma más la fuerza atea que la del creyente. Yo he estado ahí, con muchas ganas de creer, porque es que creer es muy bueno. Creer en Dios, sí, hombre, y eso es buenísimo. No creer es muy maluco. No creer es muy maluco, pero ya hay una fuerza muy poderosa en mi enjambre neuronal, en mi concepción del mundo. Cuando yo miro las iglesias, se me revelan tan grandes farsas y el mismo discurso religioso es tremendamente frágil frente a mi concepción del mundo. ¿Qué les han parecido a ustedes los videos, estos encuentros de estos sábados? A ti, Sebastián, ¿cómo te ha parecido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué quisieras aportar? ¿Qué quisieras que pasara el próximo año? Pues yo se lo había comentado ya una vez, y comparándolo con el semillero como funcionaba anteriormente, que ya estaba, que lo notaba usted más sujetón con la palabra. Ya ahora pues es bueno que tienda como un enfoque en cuanto al discurso, traiga sus pautas, pero yo me acuerdo que antes se salía y empezaba a hablar de muchas más cosas. Igualmente nos tocaba tema de nutrición, tema de yogur, de la vía láctea, de mantequilla, margarina, y empezaba a jugar pues con una serie de factores que no era el fin de lo que se iba a hablar, pero que se terminaba yendo por allá, y era hasta bastante enriquecedor. También me gustaba mucho cuando tocaba temas históricos, cuando explicaba lo del acontecimiento mundial, y es bueno, pues no sé, tener o por lo menos conocer un punto de vista suyo con respecto a lo que realmente está pasando en el Estado Islámico, qué es lo que quieren ellos, qué es lo que no quieren, por qué los están persiguiendo tanto, por qué Escocia al fin no se decidió independizar del Reino Unido cuando acaba de pasar un referendo allá que se querían independizar. Y la gente dijo, no, sigamos teniendo al Reino Unido, que nos vamos a perder si nos independizamos. O lo que pasa en Ucrania con Rusia también, pues que pienso yo que es como bastante complejo ese monstruo ruso que cada vez como que empieza a perder más y más poderes, que más hijos se le empiezan a ir, y que por todos los medios tratan, no, ustedes son míos, vengan, y ellos para tirar como para su lado. Y no sé, pues... Todo eso lo podemos tocar. Interesantísimo. Lo del Estado Islámico, interesantísimo. Y lo del Imperio Ruso y Ucrania, tremendamente interesante. Podemos tocarlo, y podemos tocarlo a profundidad, y asumir nosotros una posición que nos corresponde, porque el mundo está globalizado y nada de lo que ocurra en cualquier latitud es ajeno y repercute. Todo lo que pase, lo que está pasando en este momento en Siria, en Irak, con el avance del Estado Islámico, el crecimiento de los fanáticos yihadistas, es muy preocupante para Occidente. Y que tienen plata como verán. Tienen mucha plata, se han tomado una cantidad de pozos de petróleo iraquíes en Siria, y ellos tienen una idea de guerra santa de miedo. Hay que tener cuidado con eso. Lo mismo cómo se está
cómo se está haciendo un encuadre camino de unas posiciones ya imperiales definidas por situaciones de la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría, que se vino abajo con la disolución de la Unión Soviética, ya creó un nuevo panorama mundial. Ya las fuerzas en contienda están más confusas. Ya el asunto hay que pensarlo entre hemisferios, Oriente y Occidente. Ya hay que mirar en uniones y en alianzas orgánicas y estratégicas de grandes poderes centrales, no solamente de naciones, sino del poder de la empresa, de las empresas transnacionales, el poder de la economía privada en manos de poderes monopólicos gigantescos que han desbordado las naciones. Todo eso habría que mirarlo con sobre todo porque cuidado. Pues, hay mucha información, pero no toda es como no muy creyente, hay mucho discurso engañoso que no cuentan bien como realmente están haciendo las cosas, porque se están dando. Tal vez sea porque pues esa verdad solamente le compete a los que tienen el poder en sus manos, y uno pues por estar en esta clase social pues es algo que como tal no debería, o no es que no debería, sino que de pronto a los que tienen el poder no les conviene que uno empiece a entender todas las realidades pues que están ocurriendo. El asunto no está tan organizado en términos económicos y políticos como nos lo hace creer el poder omnímodo de los imperios y de los centros del poder que están en Occidente, con los Estados Unidos a la cabeza. El asunto en el fondo se mantiene anárquico por naturaleza, ¿no? Hay un statu quo y hay un establecimiento que se conmociona, que convulsiona, pero que no explota en mil pedazos. Hay regiones donde las guerras son de baja intensidad, de mediana intensidad, de alta intensidad, pero no hay una guerra total, no hay una guerra mundial. Ya el hombre sabe a qué atenerse con una aventura de ese tamaño. Sin embargo, la anarquía y unas fuerzas dinámicas sin sujeto de la historia imponen sus condiciones finalmente. Yo he pensado que en esta centuria, en este siglo, antes del 2100, se sucede una tercera guerra mundial de alcances monumentales, en donde va a haber un barrido de miles de millones de personas, pero más porque en el fondo hay la necesidad de exterminar de la tierra control poblacional por la explosión demográfica, salida de madre, y que no tiene en definitiva un control efectivo de mediano y largo tiempo. Se va a suceder una guerra, una tercera guerra con explosiones atómicas, en donde se van a borrar de la faz de la tierra miles de millones de personas. Y bueno, las disculpas y los pretextos están a la orden del día. Nosotros tenemos cualquier cantidad de pretextos para entrar en guerra con Venezuela. Venezuela tiene cualquier cantidad de pretextos para entrar en guerra con nosotros. ¿Ve? Lo mismo los brasileños contra nosotros, o nosotros contra los brasileños, o los mexicanos contra los norteamericanos, ¿no? O mire, los estadounidenses por imperiales, el problema que tienen con el mundo entero, sobre todo el mundo del hemisferio oriental. Y los chinos y los japoneses, es decir, los pretextos están a la orden del día. ¿Cuándo se va a salir esto de madre? Noten ustedes, y quiero que lancen una mirada muy aguda a lo que se llama progreso, y pónganle comillas a esa palabra, progreso. ¿Cómo va a ser progreso esos nudos
que se forman en las arterias por cuenta de la cantidad de carros que circulan en una ciudad convulsa y desordenada y caótica como Pereira. ¿Quién administra realmente? ¿Por qué realmente Pereira no se sale de madre? Porque es que, primero, de la clase media hacia abajo no hay organización. No hay organización. Y todavía no ha llegado la hambruna ni la escasez a puntos críticos para que los individuos tengan que salirse de casillas y se les salga la bestia y el animal que nos habita. Pero entonces los grandes imperios, con los Estados Unidos a la cabeza, Inglaterra, Francia, Alemania, formarán una alianza estratégica para poder dominar el mundo, el globo terráqueo. Tendrán que dominarlo. El asunto es, miren ustedes Bogotá, es una ciudad ingobernable, es muy difícil de gobernar. Miren ese Transmilenio. Eso es una locura. Solucionar el tema de movilidad y no le encuentran solución. No encuentran solución, no las encuentran. Entonces, ¿qué es eso del progreso? Sin embargo, el sistema capitalista sigue produciendo sin medida productos y artículos y adminículos para el consumo de un enfermizo de la población. Todo eso va a traer como una consecuencia puramente lógica, una guerra de altas proporciones. Una guerra en donde de los 7 mil millones de habitantes que tiene el planeta, se borrarán de la faz unos 3 mil millones. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso de manera apocalíptica. Alguna vez, y podemos hacer una lectura, podemos iniciar las charlas del año entrante con una carta que yo le envié a Horacio Sherpa Uribe, diciéndole que en este siglo yo estaba convencido de que se iba a librar una guerra mundial de grandes proporciones catastróficas para borrar de la faz de la tierra miles de millones de almas, camino del reacomodamiento del globo terráqueo y de los puntos neurálgicos para que los centros del poder se concentren en unas pocas naciones y las otras naciones sean, digamos, vasallos, sí, como una nueva neocolonización, un nuevo ejercicio neocolonizante de los grandes imperios. Alemania e Inglaterra no van a entrar, no van a chocar, no van a ser aliados. Y en los Estados Unidos, no sé qué tanto, cómo reviente, cuál sea el pretexto histórico que se encuentre para desatar la guerra y qué imperios las van a desatar y cómo van a estar las fuerzas, cómo se van a repartir las fuerzas. Yo no lo sé, pero yo sí sé que los Estados Unidos y la Unión Europea no entran en guerra. Los Estados Unidos y la Unión Europea no entran en guerra. Es posible que los Estados Unidos y la Unión Europea tengan dificultades y no entran en guerra con los chinos tampoco. No entran en guerra con los chinos. Los chinos tienen muchísimo poder. Y ellos no son tontos. La inteligencia es una inteligencia. Hoy en día la inteligencia política es una inteligencia pragmática a más no poder. No es principista, es pragmatista. Es de un pragmatismo que lleva a los norteamericanos a aliarse con los chinos. ¿Ve? Entonces no sé qué disculpas o qué pretextos se hallarán para ellos tomarse el cordón tropical, digamos, tomarse esta zona. A nosotros nos conviene estar con Brasil y de la mano del Brasil ir a estar con los Estados Unidos en la alianza que va a hacer los Estados Unidos con Europa si los norteamericanos y los europeos van a terminar declarándole la guerra, digamos, a Rusia. ¿Ve? Es posible que sea por ahí más bien. Y que los chinos definan como una tercera fuerza en contienda
si están con los rusos o están con los norteamericanos. Pero mientras tanto están matando gente a más no poder, mientras eso se reacomoda. Porque miren las alianzas, yo les cuento a ustedes esto. Suecia fue un país neutral, póngale comillas a esa palabra, neutral. Cuando Alemania iba ganando la Segunda Guerra Mundial, los suecos le dieron un corredor para que pasara camino de Rusia. Cuando los alemanes empezaron a perder, entonces los suecos siendo neutrales, acuérdense que le puse comillas a la palabra, ellos decían, nosotros no somos neutrales, nosotros no entramos en la guerra, pero es imposible. En la Segunda Guerra Mundial, indirectamente, nosotros nos vimos afectados y nosotros tomamos partido. Así sea desde la emoción. Ahora no es posible mantener ninguna neutralidad. Ninguna es ninguna, porque el mundo se globalizó. Tenemos que tomar partido. Pero la situación se sale de madre, quizás cuando ustedes sean unos viejos. Quizás esto alcance a mantenerse en un statu quo muy endeble, muy voluble, muy frágil, por 30 o 40 años más. Pero esto en 30 o 40 años hace explosión. Esto es una barbaridad. Es que ¿cómo vamos a llamar progreso? Nosotros vamos a llamar progreso estas ciudades populosas que ya no encuentran aparato represivo y que pueda, inteligencia policial que pueda reprimir la delincuencia organizada. Y la delincuencia cada vez se organiza y se hace más una industria y un gran negocio colateral, paralelo a la economía legal. La economía informal de una nación como la nuestra es una economía. Bórrela. ¿Cómo borra usted la economía informal? ¿Cómo la borra? Y la economía informal es una bomba de tiempo. Y de hecho esa economía es la que, entre comillas, no es la que está sosteniendo las clases bajas, porque no todo el mundo tiene un trabajo, el mínimo no alcanza para nada. La sociedad en sí está tendiendo, o sea, el modelo capitalista como tal está generando que esa economía que todos pueden ver no sostenga en realidad todo. O sea, la base de la sociedad se está sosteniendo es con toda esa economía informal que sucede. Y entonces el gobierno y sus normativas y sus reglamentos y sus leyes tienen que hacérselas de la vista gorda para poder permitirle a esa economía que siga su dinamismo, un dinamismo que finalmente se mete en un embudo y explota. Porque es que los que lo tienen todo, ellos ya tienen bolsones de realidad. No se pueden mover sino por determinados y específicos sitios. Así es Bogotá, así es Cali, así es Medellín. No es solamente el fenómeno sociológico mirado al microscopio. No. Mírelo usted, globalícelo y verá que el asunto viéndolo en términos macrosociales, es un asunto, eso de las pandillas y de que las fronteras invisibles hacen parte de un factor de descomposición venido de la clase media hacia abajo, que cada vez se pauperiza y se pauperiza más, se empobrece y se empobrece más hasta una pobreza absoluta inaguantable. Entonces eso hace que haya la necesidad de una explosión para barrer de la faz de la tierra una cantidad de individuos a quienes ya no se puede alimentar. Es que también eso da como un trasfondo cultural en donde de la clase media abajo cada vez la gente no le gusta prepararse, no les gusta de pronto estar más preparados como para afrontar la vida o poder escalar de pronto lo que decía el compañero, como unos puestos más asequibles que les permiten una calidad de vida aceptable, por decirlo así, y cada vez les gusta no hacer nada, tener mucho dinero. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que mucha gente está en la cárcel porque listo, robó y lo suelta, pero no les gusta trabajar por un mínimo, y mucho menos que van a trabajar por un mínimo, pues van a seguir robando. Entonces ya es como una enfermedad cultural que la gente no quiere tampoco progresar, pero quiere tenerlo todo. Y en la sociedad pues es imposible. Ahí es donde se ve muy reflejado el libertinaje que hablábamos ahora.
porque, o sea, en esos cánones sociales es donde en realidad está el libertinaje mostrado en su máxima expresión, donde la gente no quiere hacer nada, pero quiere tener dinero. O sea, no quieren ser libres, ¿cierto? Pero entonces está no la sexualidad vista desde el lado bello de la sexualidad, sino desde el lado vulgar de que, o sea, de que estoy aquí con esta y dejo a 4 niñas embarazadas, de que grotesca, de que es eso, superficial, sucia, regando enfermedades sí, por todo es. lado, de que no es una cosa sentida y vivida, de que al mismo tiempo son personas que, o sea, que quieren como mostrar una realidad bonita, que tienen una vida hermosa, y por eso es que uno ve tantos, o sea, por ejemplo, en Facebook hay mucha gente que muestra una vida perfecta, aparentemente, ¿cierto? Pero que en realidad esa vida está permeada por muchas tristezas y muchas frustraciones, pero que ese mismo libertinaje en sí que se está dando no le permite pensar la realidad desde lo que es, desde la realidad, y se meten ya se encarcelan en ese libertinaje, y ya de allá para que salgan, o las personas que salen son los raros. Usted no es normal, y ya la palabra normal pasó a ser un insulto para el que decimos que yo no soy normal, qué peligro ser como usted. Sí, y claro, así es. Y eso, o sea, cuando usted habla ahorita de lo que es libertad y lo que es, y todo eso, pues, y ahorita que se metió lo político, y todo eso, veo mucho los libros de Saramago ahí puestos. O sea, lo que es ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez, se ven muy palpables en el sentido en que la sociedad llega a un punto en el que, o sea, por ejemplo, la sociedad que plasma Saramago en ensayo sobre la lucidez es una cosa hermosa, en la que el gobierno se sale de ahí pensando que lo que va a dejar es una sociedad llena de caos, porque no va a tener ni policía ni gobierno, pero lo que pasa es que la gente misma empieza a buscar la manera de, bueno, no dejemos que esta ciudad se nos caiga, empezamos a limpiarla, se va reconstruyendo a sí misma. Ya el gobierno queda en un punto en el que, por más problemas que quieran ponerles a ellos, no van a ser capaces de destruir esa misma zona como de inteligencia social, esa inteligencia colectiva que se va creando ahí, y esa misma libertad, porque pese a que ellos están allá encerrados, son libres porque no tienen gobierno, no tienen, o sea, no está el caos que supuestamente la gente esperaba ver. Cuando llegan meten gente de afuera, la meten allá y dicen, venga, vaya, mire ese caos cómo está. Cuando ellos llegan ven que todo es perfecto, por así decirlo, que no hay ladrones, que no hay robos, que no hay cosas como esas. O sea, esa misma reorganización social se va dando es cuando se sale uno como esos cánones que le muestra el sistema, por así decirlo. Eso vuelve a llevar el discurso al punto de partida, sí, en el que iniciamos la charla. La conquista de la libertad es justamente para que la inteligencia guíe nuestros actos y la vida nuestra sea juguetona y traviesa, absolutamente suelta, grata, inofensiva, pacífica, sin tener ni Dios ni ley, siendo un ácrata por completo. El ácrata es aquel que no necesita juez, no necesita fiscal, no necesita quien lo reprima, no necesita ninguna medida coercitiva para hacer las cosas que le venga en gana, porque todas las cosas que a él le van a venir en gana son cosas dirigidas por su inteligencia. Entonces van a ser buenas cosas para él y para los que lo rodean. Yo pienso de pronto que algo que ha influido mucho y que sí ha tirado esto son las religiones. Tienen el mundo pues llevado. Por lo menos yo lo tomo mucho Fernando Vallejo, odia las iglesias, odia el catolicismo, odia todas las religiones monoteístas, y con toda la razón, pues el hombre cuenta de que nada más en el papado de Juan Pablo II le duplicó la población mundial a la Tierra. Y me gustaría mucho que, bueno, pues que Saramago, usted que lo toca, Saramago tenía, no sé, una pluma tan poderosa de poder decir lo que posiblemente sucedería, en donde todos los monarcas de las iglesias estarían al mundo: hemos engañado a la humanidad, Dios no existe, vivan como quieran. ¿Qué pasaría con toda la gente que Dios proveerá? No,
el Dios me va a dar el diario para ver que cómo voy, cómo soluciono esto. Y toda la gente que va hacia rodillas, se reza rosarios, tratando de encontrar algún tipo de apoyo en ese amigo imaginario, pero que realmente pues no existe ni nada. Por lo menos el libro de Saramago, muy bello, que Intermitencias de la muerte, no sé si lo has tomado. Es hermoso como relata que la gente no se muere, la gente tiene 100 años, 120 años, 130 años y sigue viva. La industria, la funeraria se va al piso, las iglesias se van al piso porque no hay a quien rezarle. Hombre, es muy divertido porque es uno, de verdad, esto podría pasar donde la gente no se muera, necesitamos morirnos porque ya no cabemos y no nos morimos. ¿Cómo ir a hacer esto? ¿Qué pasaría si algún día sucede que ya la gente no cree en las iglesias, no cree en Dios y al final las iglesias no tienen público y digan, no, pues acabemos con esto, para que una religión ya... No, mira, yo pienso lo siguiente, yo pienso, Sebastián, que las cosas van a ser apocalípticas en esta centuria, porque los estrategas y los pensadores definitivamente no le encuentran salida sino en una explosión de guerras atómicas, de una guerra atómica que aniquile por lo menos la mitad de la población, porque no hay cómo alimentarla, porque no hay cómo vivir en comunidad con 7.000 millones de habitantes, las ciudades todas están salidas de madre y los ejemplos son clarísimos. Las naciones más ordenadas, las naciones más juiciosas, las naciones más cuidadosas, las más pacíficas, son naciones con unos habitantes, con unos cuantos millones de habitantes, 5 millones, 8 millones, Islandia, por ejemplo, ni siquiera tiene 1 millón de habitantes. Y son naciones prósperas, modélicas, pacíficas, repentinamente, porque pues ellos están globalizados, ocurren tragedias, pero es un fenómeno extraordinario. En cambio aquí las tragedias, las masacres, la violación a los derechos humanos está a la orden del día y son por centenares de miles las desgracias que ocurren en una nación como Colombia. Bogotá, 8 millones de habitantes. ¿Quién gobierna Bogotá? ¿Quién gobierna Bogotá? ¿Quién gobierna México? Ciudad de México, ¿quién gobierna Ciudad de México? Esas ciudades están salidas de madre, están convulsionadas. Adentro es un infierno, adentro viven un infierno. Entonces, pero esos millones de habitantes de esas ciudades, de esos centros de poder, van a tener que reubicarse geográficamente, en términos geopolíticos, geoestratégicos, sobre las zonas tórridas, ¿ve? Entonces, muy seguramente la cabeza que va a pensar en esa guerra la va a apuntar para acá, para el Asia, para el África. Es decir, aquí nos van a caer bombas atómicas. Aquí nos van a caer bombas atómicas y encuentran el pretexto. Ustedes se están aliando con fulano, le tiramos esta bomba, y los otros... No, pero es que nosotros, entonces los otros que también tienen las bombas atómicas nos las tiran a nosotros. Lo que necesitan es el espacio geográfico. Digo de manera apocalíptica, y lo estoy diciendo con una exageración por los daños monumentales que ocasionaría una guerra estratégica con bombas atómicas a bordo. Pues se arrojarán unas cuantas, pienso yo, pero las guerras de posición, las guerras de toma de territorio serán por las vías no de armamento atómico y estratégico, sino del armamento convencional poderosísimo que tiene. Los Tomahawks que tienen los norteamericanos son unos cohetes balísticos de altísima precisión, que son capaces de viajar miles de kilómetros para caer en un objetivo, digamos en un fuerte o en un arsenal de guerra que tiene el enemigo. Entonces esas guerras se van a librar
y se van a librar de manera aterradora en esta centuria, ¿no? Quizás a ustedes les toque en su vida ya muy adulta vivirlas. Lo otro es lo siguiente: el problema radica en el crecimiento desmedido demográfico, crecimiento demográfico desmedido. Eso lo dijo Malthus hace muchísimo tiempo, así ya más de una centuria, lo dijo Malthus. Y eso sigue siendo una premisa válida, un imperativo categórico, eso del crecimiento desmedido de la población. El crecimiento vegetal desmedido, y paren como conejos en los extramuros, y la gente de la clase media hacia abajo pariendo en la India, en Afganistán, en Latinoamérica, en el Perú, en Colombia, en el Chocó. Centenares y centenares, miles, decenas de miles, centenares de miles de niñitos que vienen a crear el caos y la confusión, ¿no? Y el problema, Sebastián, el problema, el más agudo de todos, es la ignorancia. La ignorancia, la pobreza, hombre. Nosotros podíamos vivir, los 7.000 millones de habitantes, podíamos vivir en la tierra y repartirnosla bien, si no fuéramos tan ignorantes. La ignorancia genera el fanatismo, la ignorancia genera el principismo a ultranza, es decir, los principios a los que yo me aferro y me hago legionario de esos principios, y yo soy colombiano y odio a los ecuatorianos, y yo soy caldense y odio a los risaraldenses, y yo soy risaraldense y odio a los quindianos, y un poco de pendejadas que no conducen sino a conflictos de baja intensidad, pero que vician la atmósfera, que la pesan. La ignorancia, y es por la ignorancia, los estrategas van a decir: mire, los 7.000 millones de habitantes, si tuviéramos nosotros la fórmula para educarlos, para formarlos para que vivieran en austeridad, aquí hay alimento, aquí hay de todo para sostenerlos, pero no se puede sostener el fanatismo y la ignorancia de esa gente. El fanatismo y la ignorancia de esos yihadistas, de esos del Estado Islámico. Eso es imposible, no hay forma de conversar con ellos. No hay forma de conversar con ellos, no se puede conversar. No dan el brazo a torcer, la manera como leen el Corán, eso es aterrador. Pero hay fanáticos religiosos de la iglesia cristiana también igual de torpes y de cerrados como esos yihadistas. También los tenemos en la iglesia, conservadores a más no poder. Y la ignorancia, la crasa, la ilustrada, la docta, la ignorancia es la peste de la humanidad. La ignorancia es la peste. Si nosotros nos cultiváramos, pudiéramos cultivar a los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, esto podría gobernarse. Esto no se puede gobernar. Y lo que van a pensar es esto: bueno, eliminemos a todos estos fulanos y el resto a educarlos en una educación para la paz, para la austeridad, para la inteligencia cibernética, para la relación de la inteligencia mía natural con la inteligencia artificial y con las centrales de inteligencia, para lograr un gobierno de las Naciones Unidas. Pero en este momento no es los 7.000 millones de habitantes, sino lo que más pesa es la ignorancia. Entonces, como la ignorancia es tan avasalladora, es tan agresiva, es tan perversa, hace tantísimo daño, entonces el número empieza a pesar demasiado sobre el planeta. Colapsa. El número de los 7.000 millones de habitantes, ¿ve? Los 7.000 millones de habitantes en sí mismos, si todos tuviéramos una relativa educación, no fuéramos tan ignorantes, podríamos vivir. Pero mire, la ignorancia no solamente es la crasa y la ignorancia, sino también el poder avasallador de los imperios. ¿Ve? Los Estados Unidos no puede ponerse a repartir su fortuna, porque la dilapida, ¿me entiende? Dele usted ponqué a un marrano, que hace un marrano con un ponqué, mete ahí la tropa, y lo va y lo llena de estiércol.
No se puede, no se puede. El asunto es complejo, es muy complejo, pero en el fondo los estrategas dicen la solución a mediano plazo, en 30 o 40 o no sé cuántos años. Aquí se desata una guerra porque tenemos que barrer un poco de locos y enderezarle el rumbo a la historia. Enderezarle el rumbo a la historia significa hacer que la gente piense de manera civilizada, hombre, que no sea tan egoísta. Como un muchacho que está terminando la carrera, lo primero que piensa es en comprar un carro aquí en Pereira, hombre, cuando Pereira se deja caminar. Cuando Pereira dignamente podría ser una Holanda de Colombia. Pereira se deja andar. Claro, se deja rodar en bicicleta, se deja rodar en bicicleta de norte a sur, de oriente a occidente, porque es hasta relativamente plana. Pero vea, a lo que yo voy es que eso fue una estrategia que se salió de las manos. Cuando surge la industria, cuando surge ya el modelo capitalista, pues ¿qué se necesitaba? Consumidores, con la globalización incluso más. Esto lo ve uno en Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. De Galeano, sí. ¿Qué se pretendía en Sudamérica y en los otros espacios planetarios? Que procrearan, que consumieran, y por eso es que acá en Colombia, y pues tendremos respaldos médicos que nos dirán que sí, acá en Colombia y en Sudamérica pues las políticas de planificación y de conciencia de la procreación son muy básicas, son paupérrimas, porque esto es una población que dignamente es un caldo de cultivo que ofrece consumo y ofrece ganancias a las industrias. Cuando el sistema capitalista colapsa, que es lo más próximo de lo que estamos hablando ya en unos minutos, es cuando esa misma población ya no va a tener espacio para toda esta cantidad de artículos y de bagatelas que no necesitamos. Sí. Necesidades innecesarias, ¿cierto? Sí, creadas por el consumo. Ahí el modelo capitalista colapsa. Y va a tener de su propia medicina por haber educado a Sudamérica, a Asia, la India, por haberlos educado como consumidores compulsivos. Nada más me estaba acordando ahorita en ese momento el Viernes Negro en los Estados Unidos, en donde la gente sale como loca a las puertas de los centros comerciales y se estrujan, que para lograr los precios bajos. Tontos, enfermos, si la sociedad tiene que vivir es con lo elemental. Sí. Estos zapatos nos tendrían que durar como los carros viejos de antaño para que no tuvieran que producir zapatos, para que nosotros no tuviéramos que comprar zapatos. Sí, así es. Pero la moda y el sistema actual ofrecen ese tipo de códigos. ¿Cuál sería la solución? Porque criticarlo es muy fácil. Es un tanto indigenista, es un tanto campesinista. Volvernos hacia nuestras experiencias ancestrales. Por eso me ha gustado mucho este semillero, porque se pone en discusión hasta la historia, ¿cierto? Que la historia es lo que no se vive, entonces por ende la historia nosotros los que estamos vivos tenemos que debatirla y discutirla. Pues la solución sería entrar a hacer una retrospección del ser humano, cómo funcionaba de manera a trueques, de manera... Pero déjame decirte, Alexander, ¿no? Sí. Alexander, déjame decirte lo siguiente. No puede jugar inteligentemente. Ya no tiene revés. El voluntarismo. Que por el camino de las voluntades y del discurso, el discurso fraterno, el discurso asistencialista, no. Mira, todo está prácticamente salido de madre. Todo está en los bordes extremos para colapsarse. Pero se puede sostener el statu quo unas décadas, pero esto colapsa y esto revienta. No, y por eso los virus de transmisión masiva, ¿cierto? Estas enfermedades que también se vuelven quizás como una moda. Bueno, traes tú una idea caliente a la mesa de discusión.
es posible que la guerra sea más bien química y bacteriológica, exterminando, que atómica y que de armas porque las armas atómicas, pues definitivamente ellas dejan un efecto colateral pernicioso. Por eso los americanos se dieron a la tarea de inventarse un arma, y se la inventaron neutrónica, que era el enemigo vivo, pero dejaba intacta la flora y la fauna. las estructuras materiales, es decir, sí. la guerra, y llevaron el arma, la llevaron hasta la infantería, hasta hacerla un arma convencional. Hay armas, disparadores neutrónicos para eliminar solamente escuadras y batallones y unos cuantos enemigos de las fuerzas vivas, y no como una bomba atómica que se arroja, por ejemplo, sobre Bogotá, y ya hay el poder con no sé cuántas ojivas, el misil para destruir los 8 millones de habitantes que tiene Bogotá. Eso sería pues una locura. Has traído a la mesa la idea que deben tener esos estrategas en la punta de la lengua, y ya la deben estar emborronando y haciendo sus borradores finales de la guerra química y bacteriológica para exterminar población. Porque hay que exterminarla, porque ya el hervidero humano, el hormiguero humano hace invivible en seguridad, por así decirlo, la vida de un ciudadano de a pie que quiera vivir pacíficamente. Nosotros tenemos bolsones de inseguridad en Pereira por los cuales no podemos atravesar, so pena de perder la vida, ¿o no? Esa cosa de la churria, pues es muy difícil de que un ciudadano de a pie la atraviese si no es un comprador habitual de droga. En la churria, ¿sabes dónde queda la churria? ¿Ven? Y donde en los extramuros de Ciudad Victoria, hay espaldas de Ciudad Victoria, donde habitan todos esos indigentes, esos ciudadanos de la calle que están perdidos completamente en la adicción. Por ahí es impasable. ¿Quién pasa por ahí? Pues yo quiero traer un ejemplo, antes de que se me olvide. En el País Vasco, esta nación independiente de España, en la década de los 70 había una población inteligentísima y rebelde y contradictoria y transgresora, pero también muy propositiva. ¿Qué sucede? Hay un informe oficial, extraoficial, perdón, la verdad oficial, y esta es la otra verdad. Sí. Que muestra cómo hasta la fecha no existía la heroína en el País Vasco. Allá. ¿Qué hace el Estado? La ingresa en el País Vasco para que esa misma sociedad contradictoria y rebelde pues sucumba ante el mismo placer de la droga. La borran, la extinguen. Ahí hay otra cara de la moneda, la extinguen. Asimismo hay otras versiones acerca del cocodrilo, no sé qué, de Rusia, esa droga que deteriora la piel, no sé. Sí, que... Una especie de control poblacional. Yo que soy educador digo que la educación sirve para el individuo y es un arma cargada de futuro. Pero en las partes más vulnerables la educación ya es obsoleta. Porque acá pongo otro ejemplo, en la ciudad de Medellín. En las comunas hay bibliotecas, pero hay hambre. Y un estudiante con hambre no va a ir a leer un libro. El control poblacional, sea por guerra, sea por enfermedad, va a suceder. Esto es apocalíptico lo que estamos diciendo acá, pero va a suceder. Pero lo que se necesita es un borrador cruel, muy agresivo, de resolución inmediata. ¿Me comprendes? Sí, no cabe la menor duda, y lo dicen los sociólogos urbanos,
digamos, un indigente, la esperanza de vida de un indigente en ese medio tan hostil en el que él vive está reducida a su mínima expresión, a su mínima expresión. Un indigente, que le sobreviva 10 años a ese mundo tan agresivo en el que él vive, que es la calle, es milagroso que pase 10 años de su vida. Las enfermedades los minan y la agresión de los otros también, ¿me comprendes? Y entonces todas esas cosas, digamos, las conejeras en los extramuros y en los tugurios, las madres van pariendo como conejas hijos, pero los traen deformes, los traen mutantes y los traen también con esperanzas de vida muy cortas, ¿no? No solamente la idiosía, la imbecilidad con la que vienen, ¿no?, cargados, sino que la naturaleza en su sabiduría los borra, pero no es suficiente, no es suficiente, porque un fulano de esos dura 30 años, 30 o 40 años, y esos 30 o 40 años pesa la atmósfera de ese vecindario, de esa comunidad, de esa familia, hace las cosas supremamente más difíciles. Ese cuento de que en la olla donde comen 4, comen 5, es un cuento tan mal echado, tan mentiroso, porque eso hay que echarle agua, entonces echarle agua, y la yuca que le iba a dar al uno pártala a la mitad y el otro queda berraco porque se le comió la pedazo de yuca que quería y mirándolo maluco. Eso no es así. No. Entonces, sí, entonces lo que yo pienso definitivamente, y soy apocalíptico, es que en los grandes centros del poder se está cocinando la idea de un exterminio masivo de la población mundial. Y eso nos cae en suerte a los tercermundistas. Porque es que ellos no van a hacer la guerra contra ellos. Alemania no se va a poner a pelear contra Inglaterra, ya no más, ellos ya no van a ser tan tontos. Ya fueron doblemente tontos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, se agarraron fueron ellos. Ahora se van a agarrar es contra los negros y los amarillos y los turritos y los indoamericanos, a nosotros, los imberbes. Una suerte de neocolonialismo. Neocolonialismo, Todas las potencias se ponen, digamos, en esta mesa. Como en la época, cuando nos conquistaron, a repartirse, se reparten la torta. Así es. Que, mira, es que eso es lo que yo le digo a Horacio Serpa, en una carta que le escribí hace más de 12 años. Digo, esto va a terminar así, y ellos van a aliarse. Ahora, pues de todas maneras hay hegemonías y poderes hegemónicos y fuerzas en tensión que están entrando de manera convulsa en tensión. Los chinos se están volviendo supremamente poderosos, y no sé los norteamericanos que estén pensando. Pero como estamos en el siglo XXI, entonces lo más seguro es que tengan en la mente de Deng Xiaoping y de Kennedy, y del Kennedy de hoy, que es Barack Obama, entonces sean mentes para aliar. No, aliémonos nosotros contra el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es esos africanos que quieren venir a tomarnos nuestro territorio, esos latinos, esa cantidad de mexicanos aquí, vea, yo no hago sino amnistías y más amnistías, dice Barack Obama, y siguen viniendo como hormigas, ¿ah? Entonces lo que tenemos que hacer es neocolonizar la tierra de nuevo, neocolonizarla. Yo lo veo así, es una mirada muy objetiva en donde nosotros perdemos, porque nos convierten en un estado como Puerto Rico, que es un estado falsamente soberano, ¿no? Nos convierten en protectorados y nos vienen y nos gobiernan. Pero es que ellos ya lo han dicho, y no tan embosadamente, ellos han dicho, es que allá no son capaces de sostener ese pulmón amazónico, no son capaces de administrarlo, no son capaces de administrar las aguas territoriales, las aguas marinas, el subsuelo marino, no son capaces de explotarlo. Esa gente no sabe hacer nada. La pesca es artesanal, nosotros tenemos que hacer una pesca industrial, tenemos que hacer cultivos, y para eso tenemos la ciencia y la tecnología, ya no la tienen, no tomémonos eso.
que a nosotros nos favoreció la naturaleza, pero nunca nos va a favorecer la historia. Nunca. Los pueblos amerindios, lo digo pues con identidad, los pueblos amerindios nunca nos va a favorecer la historia, nos favoreció la madre tierra, pero el imperialismo usurpa. Entonces ahí está la... Tenemos que ser muy realistas y tenemos que ser muy pragmáticos. Nosotros, un colombianismo ultranza, a lo estilo Cole o fanático, no conduce a ninguna parte. Tenemos que saber que nosotros nos rezagamos, que estamos en el tercer mundo. Esa es una verdad de a puño. No nos podemos vivir quejando de los imperialistas y odiándolos. No supimos hacer las cosas, nosotros no hemos sabido hacer las cosas. Y cuando tú decías, es que el pobre no quiere estudiar, no, eso está de tal manera tramado en la tela histórica, en la urdimbre de la cotidianidad y sistematizado por las inteligencias, porque es que les conviene que las universidades públicas estén en crisis siempre. Conviene que la Universidad de los Andes, ¿a quiénes le conviene que la Universidad de los Andes no haga nunca un paro? ¿A quiénes le conviene que la Universidad de los Andes tenga los mejores laboratorios y la mejor investigación? A los aristócratas, a los nobles, a la clase que ha estado siempre en el poder. ¿Ves? Conviene que yo le decía ayer a Beatriz, mirando unas niñitas jugar ahí, le decía, mire Beatriz, toda esa gente que hay ahí, todos van para la economía informal. Ahí no hay un muchachito, todos vienen de San Nicolás, Ahí no hay un muchachito que se salve, porque no tiene disciplina, porque no tiene orden mental, porque no tiene un método de vida. ¿Por qué? Porque en las casas no hay quien los cultive para formarlos de esa manera. No, y el diario vivir en esa pobreza genera que todo el tiempo estén ocupados en acciones improductivas. Entonces, como todo el tiempo lo tienen ocupado, ¿yo qué voy a estar gastando tiempo leyendo libros? Sí. Entonces, para ellos, ya leer libros se convierte en gastar el tiempo. Entonces, ¿cómo es que el niño no me va a venir a mí a ayudar aquí en la tienda sabiendo que yo lo necesito acá? Ahí es cuando todo eso se convierte. Y de pronto, si le dan el espacio al niño para que estudie, ya lo que sucede es que en ese espacio no va a haber la suficiente calma para que el niño pueda coger un libro y entender lo que dice ese libro. Y como no es un pecado no ser sabio, entonces eso tendríamos que escribirlo al Papa Francisco para que lo ponga como pecado. Si la ignorancia empieza a ser pecado, pues por ejemplo, yo saqué eso de Humberto Eco, porque Humberto Eco en el libro El nombre de la rosa, él divide los simples y los sabios, o los ilustrados. Entonces los simples van a vivir todo el tiempo en su monotonía, en la vida, en lo que es, en todo eso, pero a ellos no hay quien les diga que tienen que leer, que busquen, que hagan, no, van a quedarse siempre en la simpleza. Y no es la simpleza que de pronto uno ya después de haber leído empieza a buscar, que ya es buscar una vida simple, una vida austera, una vida en la que eso, en lo elemental, sino que es una simpleza ignorante, es una simpleza de que siempre quisieran más. Es una simpleza en la que siempre se quisieran ver ahí arriba en ese carro que tiene ese señor por allá, pero como no saben cómo carajos pueden hacerlo, entonces ahí es donde roban, ahí es donde matan, ahí es donde atracan, ahí es donde suceden todo ese tipo de cosas. Pasan de la desesperación. Entonces necesitamos la iglesia dice que hay 11 mandamientos porque pues que amar a todo el mundo, entonces un 12 mandamiento para que todo el mundo quisiera leer y dejara de ser ignorante, por así decirlo. Sería como un ideal. En términos muy domésticos, y yo lo digo pues en clase de sociología, cuando la conciencia de clase se afirme en la clase media, es posible que podamos empezar a soñar con tomarnos el poder, es decir, con que la clase media llegue al poder. Y cuando la clase media llegue al poder, las universidades públicas van a dejar de estar en crisis, porque van a tener un legislativo y un ejecutivo pendiente de ellos como los centros neurálgicos del estudio y de la cultura,
para pacificar el país, para culturizar el país, para sacar a la gran masa de la ignorancia que hay que sacarla. Es que todo es un círculo vicioso, todo es un círculo vicioso que finaliza en un colapso y en un cataclismo, en un apocalipsis. Todo es un círculo vicioso, sí. A los nobles les conviene que las universidades públicas estén siempre en crisis y tengan siempre dificultades económicas a bordo, ¿no? Y que las universidades privadas sean las que manejan el talento humano que van a dirigir las posiciones estratégicas de mando y control. Pero eso al mismo tiempo se convierte en una bomba de tiempo contra el mismo establecimiento, porque esa gente crece más resentida, aumenta en volumen los resentidos y hacen ochas y panochas. ¿Qué va a ocurrir? Finalmente esto que es un dique, se levantan diques, van a reventar, esos diques revientan. Y antes de que revienten, porque a veces ocurre, en Brasil ocurre, hordas que atacan superficies comerciales de manera monstruosa, ¿no? Porque necesitan el alimento. Y ustedes han visto las sazonadas y esas cosas que ocurren, a veces son pretextos. Cualquier pretexto sirve para asaltar una gran superficie comercial, un centro comercial, para robar. Los desheredados de la tierra lo hacen. Y eso cada vez ocurre con más frecuencia. Antes de que esas cosas ocurran, los centros del poder van a tomar cartas en el asunto y eso es lo que yo pienso que va a ocurrir. Daniel, tú tienes la palabra, no has conversado, solamente has tomado la tarea técnica de la afirmación. Exactamente. Les quiero contar a todos cómo fue que surgió pues esta idea, porque esta idea la teníamos en mente Harold y yo hace como año y medio, 2 años, mientras veíamos un documental de, no me acuerdo ya quién, un filósofo. Entonces ahí veíamos que el documental se desarrollaba era como en una charla, el señor caminando. Entonces nosotros dijimos, ve, ¿por qué si este señor tiene un documental que las cosas que dice son buenas y nosotros también tenemos alguien a quien podríamos hacerle algo así? Porque también pensando en eso de que no somos para siempre y que nos gusta hacer cosas que como que quedaran así como por el tiempo y que el tiempo no fuera un dique, pues una barrera. Entonces pensamos hacerlo igual también con el maestro de nosotros, con el que nos enseñó tantas cosas y nos sacó de dudas, no sé, existenciales algunas veces, otras veces emocionales. Entonces, no sé, en este momento pues yo lo siento como un triunfo. Ya llevamos quién sabe cuántas horas, más de 20 horas. Muchas más. Van 16 capítulos con este. Exactamente. Ponle casi 40 horas, por entre 30 y 40 por ahí 30 horas más o menos. De hora y 15 o algunos que se llegan a por ahí hacer 32 horas, sí. Cerca de por ahí 30 horas, entonces exactamente eso era como uno de los objetivos, como no dejar que se nos pasaran así las charlas, porque las palabras se las lleva el viento. Sí, ahí están esos videos, esas lecciones. Yo pienso volverlos a colgar uno por uno, volverlos a colgar con un comentario para animar a más audiencia invisible a que los vea. Y ustedes pues deben hacer lo propio con ellos. Y el año entrante yo creo que lo podemos hacer más dialogal, más tertuliado, ¿no? Podemos escoger un tema, y debatirlo, pensarlo y repensarlo, mirarlo y remirarlo, buscarle perspectivas y hacer muy amenas las discusiones, ¿no? De pronto escribir sobre los temas también. Escribirlo, sí, hacer, es decir, que siga siendo variopinto, que siga
reinando la improvisación, la creación, la espontaneidad, y que ustedes tengan más intervención. Yo lo pensaba siempre, lo pensaba así. Llegará un momento en que vamos a tener posibilidades frente a la cámara de hablar de la escritura creativa, de hablar del sujeto, del predicado, de hablar de la cópula, de la conjunción, de la disyunción, hablar de psicolingüística, de sociolingüística, de la palabra, de las entrañas de la palabra, de lo filológico, de cada uno de ustedes leer un párrafo y a partir de ese párrafo motivarnos para hacer toda una reflexión, o poética, o filosófica, o política, y desnudarnos aquí, contarnos, hacerlo muy autobiográfico, pero ya por cuenta de cada uno de ustedes, y confesional, y cada uno de nosotros interviniendo espontáneamente a favor del otro, en comunicación plena, porque pues es un ejercicio, imagínate la lección que le damos al mundo, ¿eh? Sería interesantísimo una tertulia de esas. A mí me gustó mucho tu intervención, muy buena, muy lúcida. Aquí tenemos un lector, miren, un lector silencioso de Saramago, juiciosísimo e inteligente. Leer a Saramago no es fácil. Leer a Saramago y entretenerse con Saramago no es fácil, porque tiene una escritura no convencional. Saramago tiene una escritura no convencional. Es mucho más fácil leer a García Márquez, muchísimo más fácil leer a García Márquez, muchísimo más fácil leer a Vargas Llosa que leer a Saramago. Saramago es más exigente. Enrique Vilamata es más exigente, pero es más literato. En cambio Saramago hace filosofía desde la literatura, pero qué filosofía, señores, ¿ve? Y era un ateo consumado, y hay que escucharle esas palabras sabias cuando se refería a la iglesia, porque es que Fernando Vallejo tiene un discurso demasiado incendiario y envenenado. En cambio Saramago es mucho más aplomado, y tiene más mesura en lo que dice. El discurso de Fernando Vallejo, quitándome el sombrero por el discurso de Fernando Vallejo, señores, quitándome el discurso, es un discurso demasiado apasionado y tremendamente radical y incendiario. Pero gratísimo, leer a Fernando Vallejo es gratísimo, es una delicia. Pero a veces lo encuentra uno demasiado radical, y un ultra radicalista, y la palabra pues parece tautológica. Es demasiado radical. Adriana, unas palabras. ¿Y tú? ¿Cómo te ha parecido la velada? Interesante. Sí. Has estado haciéndole la recepción como es debido, ¿no? Cosas que ni imaginaba. Qué bien, excelente. Pues yo creo que... Dime. No. Terminamos.